palestras de hoje à tarde, cujo tema é certificação genética na agroindústria. E para a nossa primeira apresentação, eu gostaria de convidar o professor Guilherme Giovan Batista, da Universidade de La Plata, na Argentina. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a Denise por la invitación y la posibilidad de participar en el simposio. Sim. Desculpe, só interromper um minutinho antes que ele comece. Aqueles que desejarem tradução e que ainda não pegaram seus radinhos lá na entrada, podem fazê-lo, sim? Bueno, mi nombre es Guillermo Giovan Batista y trabajo en un instituto de genética veterinaria que pertenece al CONICET y a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Para empezar a hablar del tema en sí, quería hacerles una pequeña introducción. ¿Qué es la genética forense y específicamente la genética forense animal? Es una disciplina bastante nueva que aplica todas las técnicas de biología molecular o de genética molecular para aportar evidencias o para ayudar al Poder Judicial o a otros entes gubernamentales a resolver casos especialmente periciables. Como les decía, si la genética o la biología evolutiva empezó a mediados del siglo XIX y a lo largo de estos 150 años los conocimientos fueron evolucionando, al principio muy lentamente y después en las últimas décadas a una velocidad impresionante. Acá podemos ubicarnos en los principios de la herencia. Durante todo el siglo XIX, especialmente al principio, fue todo el desarrollo de la genética de poblaciones, que es fundamental para estos conocimientos básicos para la interpretación de los datos forenses. Ya a mitad de la década del siglo pasado, se descubre la estructura del ADN, aparecen todas las técnicas de biología molecular que llevan al año 1985, donde uno podría decir que nace la genética forense con los trabajos de Jeffrey, un inglés que desarrolló las técnicas de fingerprint o huellas digitales y su aplicación en los primeros casos de forense humana. Normalmente cuando uno habla de genética forense uno piensa inmediatamente en casos judiciales humanos, ¿sí? Asesinatos, violaciones, catástrofes, etc. Y esto ha sido básicamente así. Pero a fines del siglo XX aparecen los primeros casos donde la utilización de muestras de origen animal o vegetal sirvieron para la resolución de casos forenses. Acá la problemática seguía siendo resolver casos donde estaban involucrados humanos, pero las muestras biológicas o las evidencias eran de origen animal. Bueno, como les decía, el inicio, uno podría poner como punto de inicio de la genética forense el año 1985, con los trabajos de Jeffrey, y el inicio de la genética forense no humana o la genética forense animal a fines del siglo XX con los trabajos de estos autores nórdicos
utilizaron muestras de origen animal para, como les decía, para resolver casos donde estaban involucrados humanos. Específicamente utilizaron muestras de perros y de lobos. ¿Cómo eran estos primeros casos? Básicamente, en la escena del crimen se encontraban pelos de mascotas, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en el auto del sospechoso o en la ropa, y la posibilidad de extraer ADN de esas muestras, hacer un análisis genético y obtener un perfil genético, permitía vincular al sospechoso con la escena del crimen. Pero básicamente lo que estábamos estudiando era un crimen, ¿sí? Por ejemplo, un asesinato, ¿sí? Donde la muestra biológica, acá que llamamos evidencia, ¿sí? Si es comparado el perfil de la evidencia con el perfil de la referencia, que es la mascota, nos permite vincular al sospechoso con la víctima o con la escena del crimen. La genética forense animal siguió desarrollándose en estos últimos 10 años y aparecieron una diversa gama de aplicaciones, donde ya la problemática en sí era, en la mayoría de los casos, los animales en sí. ¿Sí? Podríamos agruparlos en tres grandes clases. Una situación es donde el animal es la víctima, ¿sí? Por ejemplo, acá incluimos todo lo que es robo de ganado o abigeato y todo lo que es tráfico de fauna. Tenemos una serie de casos donde el animal es el sospechoso. Acá están todos los casos donde hay ataques, por ejemplo, eso es básicamente en perros, donde un perro ataca a alguna persona y bueno, acá es básicamente el sospechoso y uno puede, comparando muestras biológicas, puede identificar cuál fue el animal que produjo el ataque. Otro tipo de casos que se incluyen dentro de este grupo son, por ejemplo, donde un animal es el causante de un accidente. Ahí lo más común es, por ejemplo, los accidentes de autos contra caballos o vacas sueltas en las rutas, donde uno, por supuesto, no va a enjuiciar ni a la vaca ni al caballo, pero sí hay una responsabilidad civil y hasta penal del dueño de ese animal. Y el tercer caso es donde el animal es el observador, que es el caso que les contaba anteriormente, donde una muestra biológica de una mascota puede inculpar a un sospechoso. Podemos agregar un cuarto grupo, como les había dicho, tenemos todo lo que es robo y tráfico de fauna, ¿sí? Robo de animales o tráfico de fauna, pero además la genética forense no humana nos sirve para detectar contaminaciones y adulteraciones de alimentos. A lo largo de la charla vamos a ver algunos ejemplos de todas estas aplicaciones que tiene el ADN o la genética molecular en el área de genética forense no humana. Uno tiene las herramientas, los marcadores genéticos básicamente, y estos marcadores genéticos nos sirven, según el tipo de marcador genético que uno utiliza, nos sirve para analizar estas muestras biológicas a diferentes niveles. Uno puede identificar individuos, en este caso básicamente uno lo que hace es
identificar el individuo en sí, comparando dos muestras, si dos muestras pertenecen o no a un mismo animal, ¿sí? O provienen las dos de un mismo animal, o uno puede determinar relaciones de parentesco, paternidades. Otro nivel de análisis es el análisis a nivel racial. En este caso, entre las principales aplicaciones está lo que se denomina asignación racial, y esto nos puede servir, entre otras cosas, para lo que se llama trazabilidad racial y determinación de origen, ¿sí? Determinación de la raza o el tipo de animal con lo que se produjo un determinado alimento, y esto asociado a una calidad diferencial. Entonces sirve para, por un lado, certificar trazabilidad y por otro lado, detectar alteraciones. Y el tercer nivel, teníamos el nivel individual, el nivel racial, es el nivel de especie, ¿sí? Identificar la especie con la que, a la cual pertenece una muestra biológica, ¿sí? Ya sea para certificar un alimento, detectar una alteración o detectar, por ejemplo, tráfico de fauna silvestre. Uno de los casos, de tipos de casos donde más hemos trabajado en el laboratorio es en el robo de animales. ¿Sí? El robo de animales es un tipo de delito muy común en la Argentina, que en Brasil también debe existir, que tiene bastantes consecuencias, no solamente para el productor perjudicado, sino que además eso significa, el robo de animales significa que hay animales que circulan sin ningún tipo de papeles, se faenan normalmente ilegalmente y después termina comercializándose alimentos sin ningún tipo de control. Entonces es un riesgo, hay un perjuicio económico, pero además hay un riesgo para la salud animal y la salud humana. Las estadísticas de cuánto es la magnitud de este tipo de delito, en la Argentina hay estadísticas, pero las estadísticas no son muy confiables porque buena parte del robo no se denuncia. Pero nada más que en la provincia de Buenos Aires estamos hablando en bovinos de varios miles de animales. Las últimas estadísticas oficiales que vi hablaban de 10.000 animales, pero seguramente ese valor hay que multiplicarlo por varias veces. Y la escala de este delito puede ir desde un animal, la faena de uno o unos pocos animales en el campo, hasta el robo de camiones enteros. En el año 2001, por pedido de la provincia de Buenos Aires, justo coincidiendo además con la crisis económica del 2001, donde hubo un aumento importante en el robo, diseñamos un plan para la prevención y control del robo de ganado en la provincia. Y este programa después se extendió a otras provincias de la Argentina. Ahora en este momento recibimos muestras de gran parte del país. Este programa incluía desde la creación de paneles de referencia, de ADN, resolución de casos concretos, desarrollos de software para el manejo de esta información y todo lo que se refería al desarrollo de técnicas de análisis en el laboratorio. Normalmente los casos de robo, hay un establecimiento donde sufre este tipo de delitos, ¿sí? Usualmente lo más común es que se mate a la noche uno o
algunos animales, se faena en el mismo lugar y quedan restos del animal muerto. Si el productor hace la denuncia en el Poder Judicial, el Poder Judicial hace la investigación. Normalmente en la región saben quiénes son los que roban animales y cuáles son las carnicerías que venden después esa carne robada. Hay un allanamiento en un negocio o en una casa, y se secuestran muestras. Entonces tenemos muestras recolectadas en el lugar del hecho, ¿sí?, que son las evidencias, que son las referencias, perdón. Estas muestras sabemos qué origen tienen. Y tenemos muestras, por ejemplo, de carne, en propiedad del sospechoso. Esas muestras son recolectadas por el Poder Judicial y la policía, enviadas al laboratorio, se hacen los análisis genéticos y se informa al Poder Judicial, y con esa información el fiscal podrá utilizarla para inculpar o absolver al sospechoso. Básicamente funciona de esta manera. Pero esto que, bueno, parece sencillo en el papel, involucra a mucha gente, ¿sí?, en un área geográfica muy grande. Entonces, para poder obtener finalmente un buen resultado, se trabajó en varios aspectos durante estos años. Un problema era la obtención de las muestras y los métodos de purificación o extracción del ADN. Otro problema era si los métodos estándar de purificación funcionaban bien y cuál era el grado de información para nuestras poblaciones con este tipo de muestras, que generalmente tienen cierto grado de degradación. Y por otro lado, para darle un peso a esa prueba, un peso estadístico, teníamos que tener buenas poblaciones de referencia y conocer la estructura poblacional de las poblaciones en las cuales estábamos trabajando. En este caso, poblaciones de bovinos y equinos, y después se sumaron ovinos y perros. En este caso no es que se comían los perros, sino que era robo de mascotas para venderlas ilegalmente. Bueno, entonces tenemos las muestras, el análisis de esas muestras, con la extracción y la tipificación, y los estudios estadísticos, con las respectivas poblaciones de referencia. Pero además, esto solo no alcanzaba. Con lo cual, se organizaron cursos para los fiscales, la policía y los productores en diferentes regiones. Porque finalmente eran ellos los que sabían la importancia de hacer la denuncia y que iban a tomar y conservar las muestras hasta que llegaran al laboratorio. Cosa que para alguien que trabaja en un laboratorio puede parecer obvio, en el campo no resulta tan obvio. Uno dice, a veces en los primeros casos, en pleno verano, con más de 30 grados de temperatura, las muestras eran tomadas, muestras de carnes eran tomadas, almacenadas y enviadas en bolsas de polietileno. Imagínense, o en frascos con agua. Imagínense en qué estado llegaban y qué posibilidades de traer ADN podíamos tener. ¿Sí? A veces la elección de la muestra, ¿sí? Entonces hay una fantasía que el ADN es milagroso. En realidad son técnicas buenas, muy sensibles, pero tampoco hacen milagros. Si uno tiene un animal entero o medio animal muerto, y en lugar de tomar una muestra, una pequeña muestra de carne,
agarra un hisopo improvisado y saca muestras de sangre del pasto, seguramente una muestra va a funcionar mejor que la otra. Entonces, la instrucción de todos los involucrados en el sistema ayudó a aumentar el porcentaje de casos que finalmente serán exitosos. El tipo de muestra que se recibe es muy amplio y para cada tipo de muestra se puso a punto diferentes técnicas de extracción. Lo más común son muestras de carne, donde si está bien conservada, donde si enseguida, una vez hecho la denuncia, se conserva enseguida esa muestra, por ejemplo en alcohol, con un método orgánico funciona bien. Muestras de sangre también se reciben con anticoagulante porque muchas veces, se llevan el animal entero y lo faenan en otro lugar, entonces no hay una evidencia, una referencia para comparar con la carne secuestrada, el sospechoso, y lo que se puede hacer es, en lugar de una comparación entre muestras, es realizar lo que sería un test de comparación, un test de paternidad, comparar contra los padres del animal robado. Después es muy común que queden restos de pelo, huesos o dientes, tipos variados de tejidos, como por ejemplo corazón, hígado, cuero, y otro tipo muy común de muestras, especialmente secuestradas a los sospechosos, son restos de sangre, ¿sí? Sobre diferentes tipos de soportes, desde la ropa del sospechoso que lo detuvieron, por ejemplo, en la ruta manchada con sangre, restos de cuchillas, a veces han transportado, nos han mandado al laboratorio hasta bicicletas, porque la carne robada la transportaban en bicicleta, mataban el animal y se iban por la ruta con una bicicleta. No, digamos, puede ser de lo más variado el tipo de muestra. Entonces se trabajó mucho sobre cuánta muestra se necesitaba. En realidad, si está en buen estado, la cantidad de gramos que uno necesita, por ejemplo, de carne es muy poco. No hace falta mandar un frasco enorme. Si cuando un pequeño cubo de carne tenemos más que cantidad más que necesaria. En realidad, lo más importante es que haya una buena conservación, es actuar bien en el momento del ilícito. Si se actúa mal en ese momento y pasa mucho tiempo, la probabilidad de éxito baja mucho. Entonces se trabajó mucho con la cantidad, el tipo de muestras, si tienen diferentes tipos de muestras, cuál conviene priorizar, si no se pueden tomar todas. Cómo conservarlas, ¿sí? Y cómo enviarlas al laboratorio. Con todo lo que implica además la cadena de custodia, ¿sí? Para que no haya cambio de muestras a lo largo de todo el proceso. Dentro del laboratorio se trabajaron con dos tipos de marcadores genéticos. De rutina se trabajaron con microsatélites, que es el sistema estándar hasta el momento para animales domésticos. El proceso básicamente incluye la recepción de la muestra, la extracción de ADN, la amplificación de los marcadores por PCR, la corrida en un secuenciador capilar y la determinación de los perfiles genéticos y la determinación de los genotipos. En el último tiempo han empezado a aparecer otro tipo de marcadores, básicamente los SNPs, así que hemos hecho algunas pruebas también con este tipo de marcadores, usando diferentes plataformas. Acá también hay una extracción de ADN, hay un diseño, hemos hecho un diseño de paneles de SNP, hemos usado un par de tecnologías diferentes, una de ellas, por ejemplo, esta que se denomina OpenArray, pero finalmente uno lo que obtiene es un genotipo. De las
diferentes metodologías de tipificación las hemos comparado. Básicamente lo que importa es saber cuánto es el porcentaje de muestras y marcadores por muestras que salen, especialmente cuando las muestras son de baja calidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en Microsatélites de rutina utilizamos 17 marcadores. ¿Cuántos de esos 17 marcadores salen? Porque de nada sirve usar un panel con muchos marcadores si cuando la calidad de la muestra es baja, perdemos mucha información. Eso es lo que se denomina call rate. ¿Sí? ¿Sí? Determinamos cuántos marcadores por muestras no amplifican, cuántas muestras amplifican, pero los resultados son confusos, son indeterminados. ¿Sí? Y cómo es la performance de cada marcador